Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Hoy te relataremos sobre Fernando Edison, el muchacho de las milicias populares de Medellín. Fernando era un joven de pocas palabras. Su poca fluidez verbal en un barrio donde todo el mundo habla y vocifera, lo hizo retirar temprano de sus estudios. La única escuela para niños que necesitaba un aprendizaje especial era la calle. Si en la escuela sus palabras se podían contar en un ábaco, en las milicias sus frases se reducían a monosílabos. En una organización que no es deliberante, como en cualquier institución, esto resulta más una virtud a la obediencia que causa de malestar o preocupación. Había llegado a la comuna nororiental a los 6 años, para vivir en la casa de su hermano mayor, pues sus padres habían muerto por la violencia en una zona campesina de Antioquia. Cuando ingresó a las milicias, no había cumplido ni los 18 años. Como era un joven sin antecedentes de pertenecer a ningún grupo delincuencial, un muchacho servicial que le hacía los mandados a los vecinos, la gente de su cuadra lo recomendó para que hiciera parte de las milicias. La milicia estaba estructurada por niveles según el tiempo de vinculación y el grado de confianza del miliciano. La cutícula, la parte más externa de esta estructura, la formaban los colaboradores encargados de reunir información sobre los delincuentes, transportar las armas, conseguir casas para las reuniones y otras tareas. De esta manera se iban adentrando al tercer y segundo nivel, recibiendo mayor instrucción política y militar y asumiendo tareas grandes, en una tenaza de compromisos que se iba cerrando mientras más responsabilidad era depositada en el miliciano. Fernando hacía parte de este primer nivel, jóvenes que con la mejor experiencia militar y la plena confianza de sus jefes podían desplazarse por orientación de su organización a cumplir tareas por fuera o por dentro del perímetro de su barrio. Cada uno de los miembros de la milicia podía conservar todo el tiempo un arma de dotación y recibía un aporte económico mensual, entre otros beneficios de Medellín. De este primer nivel era muy difícil salirse, pues era improbable que la organización accediera a aceptar la renuncia de uno de estos milicianos, y sus viejos enemigos de las bandas adentro o afuera del barrio lo esperarían como una fauce abierta tomando ventaja de su nuevo estado de indefensión. Fernando se había ganado el puesto de responsable de escuadras por varias razones, fue uno de los primeros milicianos en ser reclutado, si bien en las sesiones de estudio político o entrenamiento militar no era lo que podía llamar el niño genio de la clase, era uno de los primeros en llegar, 10 o 15 minutos antes de lo estipulado. Lo más importante para sus jefes era la disponibilidad. Fernando se proponía como voluntario para encabezar la línea de fuego cuando las milicias atacaban algún objetivo. Nunca se retiraba antes de que el comandante de la acción lo ordenara. Solía decir que las milicias eran su única familia y que no podía decepcionarlas. Pero después de 2 años en la organización, su comportamiento empezó a cambiar repentinamente. Sus ausencias en las reuniones de estudio se hicieron cada vez más frecuentes. En materia de gustos cinematográficos, Fernando prefería ir a una videotienda del barrio, ya que en su barrio no había una sola biblioteca popular, pero sí 3 de esos negocios. Entonces se acercaba al estante de películas pornográficas y se llevaba 2 o 3. El administrador no le cobraba y algún vecino le prestaba un VHS o un beta y Edison se encerraba días enteros en la pieza de su casa saliendo solo a comprar un pan o una gaseosa a la esquina. Cuando finalmente salía a darse un vueltón por el barrio, con un librito de cómics en la mano, su mirada estaba rara, quieta en algún lugar del horizonte. Cuando volvió a encontrarse con sus compañeros de organización, no quedaba nada de sus modales blandos de antes. Las palabras empezaron a dispararse de su boca como un viejo trabuco al que le han puesto el mecanismo de una tartamuda ametralladora.
Almorzar al lado de Fernando era un verdadero sacrificio. En ocasiones cogía con sus manos los alimentos y empezaba a hacer desagradables comparaciones de estos con las vísceras sanguinolentas de sus enemigos, las que esperaba colgar en un árbol de Navidad este diciembre, según sus palabras. En varias ocasiones Fernando fue sorprendido por sus compañeros haciendo disparos al aire con su arma de dotación desde la terraza de su casa. Los dirigentes milicianos eran conscientes de que alguna termita estaba carcomiendo al cerebro de Fernando, pero no prestaron mayor atención al caso. Consultar a un psiquiatra siempre estaba fuera de toda consideración. Por eso gente del barrio con trastornos mentales que caían en alguna conducta antisocial era eliminada. En tiempo de guerra no se oye misa, era todo lo que decían. Si a algún miliciano se le fundía una neurona, era imposible ver a un psiquiatra. Frente al comportamiento anormal de Fernando, Marlene y Alberto, que estaban al mando de la situación en distintos sitios de Medellín, cerraban la discusión diciendo: son solo algunas de las presiones a las que ha estado sometido. Eso le pasará como nos ha pasado a todos. Como era de esperarse, ni siquiera tomaron una medida disciplinaria que mantuviera por un tiempo a Fernando fuera de este ambiente que enfermaba su mente. Y su estado empeoró. La hermana de Fernando sostenía relaciones homosexuales con una amiga, relación que había mantenido en la mayor de las privacidades. Para toda la gente de su barrio eran solo 2 niñas de colegio que salían los fines de semana a hacer deporte fuera de la zona, pues ahí no había ni una placa deportiva. Las lenguas del barrio no habían saboreado la colombina de ese escándalo. Una mañana las 2 amigas tuvieron un altercado en la vía pública, una de ellas iracunda le recriminaba a la otra por haberse conseguido un novio, una discusión que dejaba traslucir el telón pasional de las jovencitas. Y así en un momento de ira, todo el vecindario se enteró del secreto guardado con celo por varios años. Esa misma tarde un joven que cubría su rostro con un pasamontañas sacó a empellones de su casa a la amiga de la hermana de Fernando, y la condujo a un matorral donde la atravesó con una estaca. Su cuerpo crucificado quedó tendido allí, como si hubiera hecho parte del ritual vengador de una tribu mohicana. Ni en los momentos críticos de la acción de las bandas delincuenciales la comunidad había presenciado un crimen de esa naturaleza. La gente se preguntaba cómo algo así podía ocurrir en las propias narices de las milicias. Las milicias organizaron una comisión para investigar el caso. Una vecina, que lavaba ropa en un solar en el momento de los hechos, señaló a Fernando como el joven del pasamontañas, versión que después confirmaría él mismo. Fernando fue trasladado a otra zona de trabajo y una semana después, invitado a una escuela de entrenamiento militar en una zona rural de influencia helena. Quienes estuvieron allí solo recuerdan haberlo visto salir del campamento en compañía de una comisión guerrillera. A los minutos se escucharon varias detonaciones y luego la noticia que Fernando se había suicidado. Solo que al fusil que portaba a su llegada del campamento le habían extraído la aguja percutora. Esa era o es una de las formas más piadosas de ejecución en la guerrilla, sin cuerpo, sin testigos, sin sufrimiento. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.